Dios le bendiga, hermanos, Dios le guarde en esta linda y preciosa tarde. Saludamos a través de la www.almasparacristo.net.org y también a través de Roku TV y Faesti TV, Ministerio Almas para Cristo. Recordando nuestros números de teléfono, el 813-820-0877, 939-739-2552. Dicho esto, amén, estaremos pasando los micrófonos al ministerio Dios levanta muertos, el pastor Rafi Acosta. Nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. No hay fronteras, no hay barreras, nada que te detenga. Nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. No lo hay. Nada es imposible para Dios. No hay fronteras, no hay barreras. Nada te detenga. Hebreos 12, capítulo 2, versículo 1, versículo 2 y versículo 13, del 12 al 14, de la poderosa palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, nosotros, dice la palabra, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Versículo 12 al 14. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y esta hermosa tarde vamos a estar predicando bajo el tema: si vives en derrota es porque quieres. Ese es el tema. Si vives en derrota es porque quieres. Derrota no es otra cosa que destruir, arruinar, vencimiento de un ejército. Eso es lo que significa la palabra derrota. Y dice el apóstol Pablo en Hebreos, ese capítulo 12, versículo 1. Hermano, qué bueno cuando Dios aconseja, cuando Dios nos advierte. Qué bueno cuando el Señor a través de su palabra nos amonesta, para que nosotros estemos bien atentos a la voz de Dios, bien atentos al momento hermoso que Dios tiene para nosotros. Pero si nosotros no estamos atentos a la voz de Dios, el enemigo se va a encargar de provocar situaciones donde nos pueden venir grandes derrotas, grandes, lamentablemente, crisis, y quién sabe si hasta grandes desastres. El apóstol Pablo dice aquí en este capítulo 12 de Hebreos, versículo 1, él comienza llamando, diciendo: por tanto, nosotros también, teniendo
en derredor nuestro tan grande nube de testigos, o sea que tenemos, mire, nos están viendo, ¿sabe, hermano? Lo que usted hace, bueno o malo, lo están viendo, esa nube de testigos. A veces la gente piensa que nadie lo está viendo cuando están haciendo cosas malas. Pero quizás en la tierra no te está viendo nadie, que tú lo haces en oculto. Pero hay uno que te está viendo, que es el ojo de Jehová. Dios te está viendo. Dios conoce y sabe lo que estás pensando. Dios escucha lo que tú estás hablando. Y Dios está mirando hacia dónde tú diriges tus manos y tus pies. ¿Dónde tú te ubicas? Si estás en él a voluntad o estás fuera de la voluntad de él. Dice el apóstol en Hebreos, dice que despojémonos, ya que tenemos esa grande nube de testigos que nos aconseja. Despójense de todo peso y del pecado que nos asedia. O sea, mire, el pecado está a la puerta. Es lo que hace falta es que usted se acerque o lo busque. Si usted no se arrima y no lo busca, no lo provoca, usted no tiene por qué caer el pecado. Usted no tiene por qué pecar delante del Señor. No, Señor, ni fallarle a Dios. Pero nos asedia, dice la palabra, dice el apóstol Pablo. Pues dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y después nos dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esa carrera fue cuando usted comenzó en los caminos del Señor, le entregó su vida al Señor, se convirtió en un siervo o una sierva del Señor, en un hijo de Dios, porque usted aceptar a Cristo como su Salvador y dejar el pecado atrás, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Inmediatamente, no solamente usted es un cristiano, un seguidor de Cristo, sino que es un hijo de Dios. Pero ¿qué pasa? ¿Qué más adelante dice? Que para que podamos mantenernos en esa carrera, tenemos que tener puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. No en el pastor, ni en el evangelista, ni en el profeta, ni en el concilio, no, en Jesús. Puesto, si usted se los quita de Jesús, si usted los desvía, su vista, mire lo que le pasó a Pedro. Pedro desvió su vista, mientras estuvo mirando al Señor en la barca, Pedro caminó sobre el agua, no tuvo ningún problema, estaba bien contento, bien gozoso. Mira, estoy haciendo lo que Jesús hizo, caminando sobre las aguas. Pero por un segundo Pedro cambió su vista y mire, por poco pierde la vida y se ahoga. Si no llega a ser por la misericordia de Dios, que Dios Señor Jesús cogió y lo levantó, otra vez le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Porque eso es lo que trae el quitar los ojos del Señor. Quitar los ojos de Jesús, eso es lo que provoca es la duda. La duda, y al venir la duda, exactamente viene la tentación. Y al venir la tentación, viene entonces la derrota. Porque si usted cede a la tentación, automáticamente ya usted no es una persona victoriosa, sino una persona que va a comenzar a vivir desde ese momento en que usted se dio la tentación en derrota. En derrota, a menos que no haga como el hijo pródigo. El hijo pródigo tomó una decisión errónea y al principio todo le iba bien según él, hasta que comenzó a irle mal. Ahí comenzó la derrota de él. Pero el problema del hijo pródigo fue que dejó su casa, dejó su padre. Y así le pasa al que deja al Señor y deja la iglesia. Una vez se aleja de Dios, se aleja de la iglesia, esa persona empieza a vivir una vida en un derrotero de día a día constantemente hasta que no tome la decisión que tomó el hijo pródigo. Cuando dijo, voy a ir a mi padre, le diré, Padre, pecado contra el cielo, contra ti, no soy digno de ser llamado Dios. O sea que se humilló. Cuando el hijo pródigo tomó esa decisión, aún estando en la derrota, aún estando en el lodo, porque el enemigo lo bajó hasta lo último del lodo, o sea, lo llevó a la profundidad del pecado, de la maldad. Entonces ahí él reaccionó y Dios le dio la oportunidad, porque lo recibió con sus brazos. Pero mire lo que dice aquí. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea, él es el autor y consumador de la fe.
Por eso es que Hebreos 12:1 dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra del Señor. Si usted no escucha la palabra de Dios, si usted no está atento a la voz de Dios, si usted no le da el valor que tiene, el peso que tiene esa palabra en su vida, y entonces no solamente es oidor olvidadizo y aprendizo, sino que la adquiere, la toma, la guarda, la lleva en práctica, entonces usted va a ser la persona que no va a tener que quejarse de que vive en derrota. ¿Ves? Siempre y cuando lo haga de esa manera. Y el apóstol Pablo dice, consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, mire, fue a la cruz, no fue, y no se crea que fue fácil. Pero sabe una cosa, que él sentía gozo en su corazón, porque él sabía que iba a dar su vida por todos nosotros, inmerecedores. Nosotros somos inmerecedores de esa sangre de Cristo, de ese Hijo de Dios que fue crucificado en esa cruz. Que el viernes va a estar las iglesias llenas, la gente con el lloriqueo y con los paños y con las toallas de playa, secándose las lágrimas. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios lo que quiere es un corazón contrito y humillado, jamás Dios desprecia. ¿De qué vale que hoy es el viernes las iglesias? La pongas llena de lado a lado, de esquina a esquina, se atesten de tanta gente, se llenen, pero ¿de qué vale, hermano? Si después entonces vuelves otra vez a lo mismo, vuelves otra vez a pecar, a fallar, a beber, a ignorar a Dios. Con su labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pero mira lo que dice el Señor aquí. Puesto, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Acaso María José o San Judas Tadeo subió a la cruz? ¿Verdad que no? ¿Quién fue que fue a la cruz? Fue Cristo. No fueron ni nadie más fue a la cruz a derramar su vida por nosotros, su sangre por nosotros. ¿Usted sabe de alguien más que derramó la sangre por la humanidad? ¿Verdad que no? El Hijo de Dios, Dios encarnado, fue el único que por su misericordia, ¿para qué lo hizo? Para abrirnos la puerta, la oportunidad para la salvación, el perdón de pecados, para la salvación y la vida eterna. Pero mire lo que sigue diciendo. Mire, dice, subió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios Padre. O sea que llegó, vino, bajó de su trono para salvar la humanidad, derramar su sangre y volvió a su trono. Y allá está esperando hasta el día en que venga, que sea la venida del Señor. Cuando Cristo venga, entonces ahí se va a cerrar el capítulo. Se va a cerrar el tiempo de la gracia. Se va a cerrar el tiempo de la oportunidad de salvación. El tiempo de que la persona que no vive en derrota recibe entonces la recompensa de la vida eterna. Pero los que viven en derrota, lamentablemente, ya saben la recompensa que espera. Mire lo que es la derrota. Mire, escúchate el tema. Si vives en derrota, es porque tú quieres. Usted quiere vivir en derrota, eso es su criterio. Y Dios se lo da, su decisión, y Dios se la va a respetar. Yo se la voy a respetar. ¿Verdad? Porque es su decisión. Yo no quiero, ni Dios quiere tampoco. Creo que Él dijo en su palabra que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero mire lo que dice en el libro de Levíticos, capítulo 26, versículo 17. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos y los que os aborrecen. Y se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que nadie os persiga. ¿Ok? Israel no pudo resistir a sus enemigos a causa del pecado. ¿A causa de qué pecado? ¿Ah? Exactamente porque tenía anatema. Y cuando hay anatema en la casa de Dios, lamentablemente ese anatema no solamente afecta a la persona que escondió el botín debajo de su tienda, no solamente lo afectó, estaba afectando al pueblo. Porque cuando el pueblo se enfrentaba a los de Jai, no podían ganar la batalla exactamente porque había anatema. Ese obstáculo estaba en medio del pueblo. O sea, que estaba afectando a otros. Y eso es lo que muchos no piensan, hermano. No meditan por un momento. Que tú estés viviendo en derrota. No solamente tú estás en derrota. Estás
estás llevándote contigo enredado a tu familia. Porque tu familia te está mirando. Tu familia te está observando, te está escuchando. Y está viendo cómo es tu vida, según tú de cristiano, pero como un cristiano derrotado. ¿Por qué? Porque estás practicando el pecado. Porque estás fuera de la voluntad de Dios. Pues mira lo que dice aquí. Esto le pasó a Israel exactamente mientras estuvo anatema en medio del pueblo. Y esto, hasta que no se quitó el anatema, se destruyó el anatema, entonces fue que el pueblo no dejó de ser un pueblo derrotado, que sus enemigos los derrotaban, sino que entonces se convirtieron en un pueblo en victoria, porque ganaron la batalla. Pero tenían que quitar el anatema para que ese derrotero que estaban sufriendo a causa de uno solo, ¿ok?, que escondió el botín debajo de su tienda. Porque eso, porque hermano, usted tiene que estar bien pendiente, porque cuando Dios, usted no ve que en la casa del Señor hay un mover del Espíritu Santo, hay una presencia, una manifestación del poder de Dios, es porque hay anatema ahí. Ah, pastor, ¿cómo usted va a decir eso? Búsqueselo, hermano, porque, mire, le mismo Jesús dijo que es mejor que estemos fríos o calientes, pero tibios no, porque los tibios los vomita en su boca. Y cuando está pasando eso, que no hay un mover, una manifestación del Espíritu Santo dentro de la casa del Señor, en tu vida, lamentablemente es porque están tibios. Y cuando hay tibieza, hay anatema. La tibieza es sinónimo de anatema, de pecado oculto. Pero vamos a otro caso más. Josué 7:12. Miren lo que pasó en Josué 7:12. Para usted ve, hermano, esto no es cuento, es la palabra del Señor. ¿Ah? Por tanto, dice, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. ¿Lo ve, hermano? Israel siempre que tenía problemas, Israel siempre que se volvía a la idolatría, tenía problemas, caía en derrota. ¿En derrota por qué? Porque ellos querían, no porque Dios quisiera. Que Dios no quería que su pueblo viviera en derrota. Dios quería darle victoria a su pueblo, bendecir a su pueblo, a ayudar a su pueblo, prosperar a su pueblo. Pero cuando el pueblo se niega a aceptar la ayuda y la bendición de Dios y ser dirigidos por el Señor, automáticamente ese pueblo entonces comienza a ir en derrota. ¿Y qué hace Dios en ese momento? Se aparta de él, se aleja de él, porque él es santo. Y donde hay pecado, él no habita. Y aquí en Josué también pasó lo mismo. Volvió el pueblo a lo mismo otra vez. Puesto que los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de ellos, de sus enemigos, volverán la espalda, por cuanto han venido a hacer anatema. ¿Lo ves? Pecado. Y no estaré con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. ¿Lo ves, hermano? O sea, esto es algo que es irónico, pero es la pura verdad. Israel no pudo resistir a sus enemigos a causa del pecado. Es el primero, el Levítico. Ahora tampoco lo puede resistir y ganarle por causa del pecado. No, otra vez el pecado. Es que el anatema es pecado, hermano. Llámelo como usted lo llame. Cuando es pecado es anatema, es maldición. Porque Dios es santo, hermano. Dios no habita en lugares que están sucios, que están contaminados con el pecado. Porque Él es santo, vive el Señor. Y Él está llamando a un pueblo a la santidad, a la pureza, a la obediencia, a la entrega, al compromiso, al pacto real con Él. Pero cuando el pueblo no quiere hacerlo, o la persona o el individuo cristiano no quiere someterse a Dios, entonces, ¿qué le espera ese cristiano? Vivir en derrota todos los días de su vida hasta que se decida a que entonces reconozca que la derrota en la que vive es por causa de su desobediencia, de su maldad, de su inmoralidad, de su pecado, de su inmundicia, de todo lo malo que está haciendo. Por eso es que dice ella, con un corazón contrito y humillado jamás Dios desprecia. Si usted se humilla ante Dios, mire, Dios lo perdona. Dios lo perdona, seguro. Y lo vuelve a levantar. David no pecó. Y el pecado de David era grave. El pecado de David era doble. Mire, si vamos a ver, era un pecado que era para que Dios lo talara. Primero que nada, cometió adulterio. Y luego planificó un asesinato. El de Urías Geteo.
Sin embargo, David reconoció su pecado, lo confesó, porque dice que el que confiesa su pecado prosperará, mas el que lo oculta no prosperará. Pero él lo confesó, lo aceptó y estuvo dispuesto a aceptar las consecuencias por lo que hizo, porque todo pecado tiene justa retribución, dice la Biblia. Pero él reconoció y se apartó, a pesar de todas las consecuencias que tuvo que vivir. Por eso le dice que él es conforme al corazón de Dios, porque él reconoció, él se humilló, él aceptó que lo que había hecho estaba mal. Mano, la gente para aceptar que están haciendo las cosas malas se le hace bien cuesta arriba. ¿Quién yo? No, yo estoy bien. Muchachos, siempre lo que me falta son las 2 alitas para estar en el cielo. Las 2 alitas y la corona. Eso dice mucho, hermano, pero saben, en su interioridad, en su vida interior, en su mente, en su diario vivir, en su modo de vivir, reconocen y saben que están pecando, que no están agradando a Dios, que están haciendo con la cosa al revés y no al derecho, que andan hacia atrás como el cangrejo y no hacia adelante. Ese es el problema que estamos viendo hoy en día. Por eso es que hay tantos cristianos, hermano, tantos ministerios, tantas iglesias que viven en derrotas diariamente. Ay, pero pastor, como usted le dice, mira hasta los concilios, hay concilios que están en derrota, porque se han volcado exactamente al Dios dinero. ¿Ah? A ese que el Señor dijo en su palabra, raíz de todo mal es el amor al dinero, porque eso es lo que provoca derrotas. Porque el hombre se despega del amor de Dios y se pega al amor del dinero, al amor de lo terrenal, al amor de lo efímero, de lo pasajero, de lo que no perdura. Entonces, cuando la persona entra en ese proceso, los concilios, las iglesias, los pastores, evangelistas, misioneros, quien sea, entra en ese proceso, lamentablemente, entraste en un proceso de derrotero, diariamente, hasta que te vuelvas al Señor y entonces confieses de aparte y entonces te perdona. Y vuelve otra vez a restaurarte. ¿Él restauró al hijo pródigo? ¿Él restauró a David? ¿Por qué no? Seguro que sí, porque se humillaron. Pero que mucho le cuesta al cristiano de hoy, de este siglo, humillarse ante Dios. Yo no me humillo ante nadie, porque es un orgullo, una vanagloria, una vanidad. Es que anteponen los títulos, anteponen las posiciones sociales, anteponen tantas cosas de su vida corta en esta tierra, anteponen ante las cosas, ante la vida profunda y eterna que le ofrece Dios, la salvación y la vida eterna. Y por eso que muchos están viviendo en derrota y usted lo ve que andan cabizbajo. Una persona que está en derrota, usted reconoce, ¿sabe por qué? Cuando mire, yo como pastor llevo muchos años predicando y yo me sentaba a hablar con personas. Qué bueno es tener los dones del Espíritu Santo, la vida sea para el Señor. El don de discernimiento, el don de sabiduría. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando un hermano o un pastor o un líder o quien sea se acerca a hablar contigo, lo primero que hace la persona cuando está en derrota es que no te mira la cara. No te mira los ojos frente a frente. No. Te habla y te cambia la cara. Y mirando para allá y mirando para acá, pero no te da la cara. Baja para abajo la cabeza, la sube para arriba, la mira para el lado, pero jamás se mantiene mirándote cara a cara. Cara a cara. Como habló Jesús con Moisés, cara a cara. ¡Ay, santo! Entonces, ¿qué le está pasando? Dios habló cara a cara con Moisés. Pero Moisés sabía que Dios Dios sabía que él había pecado, porque él mató a unos judíos, a unos egipcios. Sin embargo, Moisés tuvo la gracia de Dios, de que Dios lo eligiera para ser el libertador de esclavitud del pueblo de Israel, de allá de Egipto. Fíjate lo que hace Dios, como Dios honra. Pero ¿qué pasa, hermano? Miren, vamos a seguir. El problema con esto es que cuando usted hace un pacto con Dios, mira, hermano, no hagas pacto si no lo vas a cumplir. No te comprometas con Dios si no lo vas a cumplir. Mejor es que no abres tu boca. Mejor es que no hayas conocido que haberlo conocido y haberte vuelto atrás. ¿Sabes? ¿Sabe qué? Porque entonces las cosas te van a ir peor. Las cosas no te van a salir bien. Se te va a virar la tortilla, como decía mi abuela. Y todo lo que tú hagas no va a prosperar. Entonces te va. Mire, ¿por qué usted cree que hay tanta gente que está llegando hasta el suicidio? Tanta gente que todos los días se escucha en la prensa, en la radio, donde quiera,
Fulanos, fulanas, jóvenes, mujeres, damas, ancianos, suicidándose, quitándose la vida. ¿Por qué? Porque vivieron en derrota, pero no quisieron reconocerlo. No quisieron reconocer y buscar ayuda, no en el psicólogo, no en el psiquiatra, no en la pastilla, no, en el Dios grande y poderoso, que para él nada es imposible. A él no lo buscaron, no se preocuparon por llamarlo, por tocarle la puerta y clamar a él. Cuando que Dios clama a mí, yo te responderé. Pues no lo ignoran. Entonces el enemigo, ¿qué hace en esa situación? Se aprovecha de tu situación, se aprovecha de tu crisis, se aprovecha de tu enfermedad, se aprovecha de tu miseria, se aprovecha de la situación que estés pasando en tu hogar, con tu matrimonio, con tus hijos, con tu familia. Y entonces empieza a meterte en la mente, tú no vales nada. ¿Para qué tú quieres vivir así? Muchacho, quítate la vida, muchacha, quítate la vida. Muchacho, ¿qué le pasó a Judas, hermano? ¿Qué le pasó a Judas después que traicionó y vendió al maestro por 30 monedas de plata? ¿Ah? Uno puede haberse humillado y haber reconocido que lo que hizo estuvo mal y haber confesado, pero no lo quiso hacer. ¿Y qué hizo? Y fue y se ahorcó. ¿Qué le pasó a Saúl también? ¿Ah? Cuando se fue a consultar a una divina y cuando le dio la espalda a Dios, y entonces y Dios lo desechó. ¿Qué le pasó? ¿Cómo terminó Saúl? Echándose sobre su espalda y se llevó enredado también a uno de los sirvientes, a unos servidores. ¿Ah? Pero eso es lo que lleva el enemigo, al suicidio, a la muerte eterna, al infierno, a la gente que no reconoce que está en derrota y que necesita a Dios. Todo el que vive derrotado, hermano, aún dentro de la iglesia hay un montón de gente que vive en derrota. Déjame decirlo, he visto personas que viven en derrota en las iglesias porque el Espíritu Santo los deja ver, me los muestra, hermano. Y yo me he sentado a hablar con personas cuando esas personas están en derrota, el Espíritu Santo me da testimonio de que esa persona necesita confesar, necesita arrepentimiento, necesita volver otra vez a levantar las manos caídas, como dice el texto, y las rodillas paralizadas. Necesita volver a recibir ese primer amor que lo perdió. Esa fe que se le secó, volver otra vez a echarle abono de la palabra para que otra vez suba y crezca otra vez en su corazón. Pues mire esto, hermano. Dice en Jueces, capítulo 16, versículo 17. Le descubrió, pues, todo su corazón y le dijo, nunca mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios, desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza se escaparía de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Y le dijo, oiga esto, y le dijo Sansón, la mujer le dijo a Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Este es el problema. Ahí vamos por un momentito ahí. Ese es el problema que estamos viendo hoy en día, que la gente se cree que Dios está con él, aunque estén pecando, aunque estén haciendo lo malo. Muchos cristianos se creen que Dios está con él, que el Espíritu Santo está en ellos, echando el pecado, haciendo cosas malas delante del Señor. Ay, santo, desagradando a Dios. Entonces, viven engañados porque el enemigo los tiene engañados, les pone una venda en los ojos, para que no reconozcan. Mira, tú estás en una derrota, muchacho, muchacha, avanza, humíllate, pide perdón, arrepiéntete, vuélvete a mí, yo me deberé a ti, te dice el Señor, pero no quiere escuchar la voz de Dios cuando los llama. Arrepentidos y convertidos, que el reino de los cielos se ha acercado, dijo Juan el Bautista. Ese es el problema que tienen muchos cristianos, que no quieren aceptar que están en derrota. Y ellos mismos se engañan. Y cuando usted le pregunta, varón, sierva, ¿cómo usted está? Ay, con una sonrisa plástica, porque se nota la plasticina en los labios. Estoy en victoria. Y cuando usted le mira los ojos, es una tristeza tan grande, una carga tan grande que se le refleja. Mi alma te alaba, y santo, mi alma te bendice. Se les refleja en su rostro lo que realmente están. Aunque sonríen plásticamente y te digan a ti que están en victoria, pero búsquese cómo están por dentro. Búsquese cómo están por dentro, qué están pasando
hogares, qué están pasando en sus vidas, dentro de sus vidas, qué están haciendo que a Dios no le agrada. Y por eso viven vacíos de la presencia del Espíritu Santo en sus vidas, porque lo contristaron y él se apartó. Entonces Dios se apartó de Sansón exactamente por eso. Pero porque se fue, porque hizo él un pacto roto, privó a Sansón de su fuerza. ¿Ves? El pacto que había hecho con Dios lo rompió al confesarle a una mujer pagana, a una mujer diabólica. Por eso que la Biblia dice que no podamos hacer, que no hagamos yugo desigual, hermano. No hagas yugo desigual. Mira lo que le pasó a Sansón. Se enamoró de una mujer pía. Y mira lo que le pasó. Ella siguió hasta que lo convenció. Y él cayó como una guanábana en el piso y le confesó el secreto. Y mira lo que le pasó. Él pensaba, estaba confiado. Pues fíjate eso. Lo durmió, mire, duérmete, nene. Le dio una pastillita de esa que es del Satanás, el polvito ese, dormilón, y lo durmió. Entonces cuando despertó, él pensaba que, mira, ahí vienen los filisteos. Fíjate ese caso, que ahora yo voy a salir igual que otra vez. Se equivocó. Esta vez no le salió la cosa igual. Mientras estuvo obedeciendo a Dios, no había problema hasta con una ¿cómo se llama? De asno. Agarró y mató a miles de filisteos. Una quijada de asno. Pero mire esto, hermano. 1 Samuel 17:24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia, tenían gran temor. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¡Ay, santo! O sea, un pueblo victorioso, un ejército capacitado que había ganado muchas guerras, ahora tenía miedo y su rey a un solo hombre, a un gigante, a Goliat. Mira lo que hace un pueblo cuando está derrotado. Mira cómo están las naciones derrotadas. Mira cómo están viviendo las islas, los pueblos, las naciones, los países en derrota. En derrota porque han sacado a Dios. Lo han botado de sus pueblos, sus naciones. Y entonces, ¿quién está gobernando ahí? El mismo que está destruyendo y matando. Entonces, ¿cómo un pueblo pretende que un pueblo esté en victoria si lo que está haciendo es en contra de la voluntad de Dios y de la palabra? Jamás una persona puede declarar victoria si está haciendo cosas que Dios no agradan, que van en contra de la santidad de Dios. Y le costó caro a Sansón lo que hizo. ¿Por qué? Porque después lo cogieron de payaso, le sacaron hasta los ojos, y a lo último tuvo que pedir a Dios que volviera a la puerta para llevárselos a todos los lados. Para que usted vea, hermano, eso es lo que deja vivir en derrota. El que vive en derrota es porque quiere. ¿Usted quiere vivir en derrota? Eso es su criterio. Allá usted. Pero yo no quiero vivir en derrota. Yo vivo en victoria aún con mi cáncer terminal que tengo. Vivo en derrota aún con los derrames, con los infartos, con los paros respiratorios, con las 40 veces hospitalizado, 9 veces intensivo y 5 veces en coma. Yo vivo en victoria, punto y se acabó. Y seguiré en victoria y moriré en victoria. Me iré con el Señor en victoria. Porque yo sé a dónde yo voy a ir a morar. Yo sé lo que me espera, una vida eterna como le esperó el apóstol Pablo. He peleado la buena batalla, he guardado la fe, por demás me está por recibir y guardar la vida eterna. Eso es lo que yo estoy esperando, igual que el apóstol Pablo. Pero qué triste es que no piensa igual. Qué triste es que un conformista y le gusta vivir en derrota, le gusta vivir completamente humillado, como le pasó a Israel, que se humillaron como un gigante. Y el mismo Saúl, tuvo que Dios levantar a David para coger a aquel gigante y ponerle vergüenza y acabar con él, cortarle hasta la cabeza. Un niño, un jovencito, mire lo que Dios usó. Y entonces había un ejército preparado que había ganado grandes batallas y con un gigante y un grupo de filisteos no se atrevieron a meterse, no se atrevieron, cogieron miedo. Porque venía de 9 metros de alto. O sea que había que, no, son un gigante. Mire, venga quien venga, aunque el enemigo acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado, dijo el salmista David. Pero qué triste, hermano, ver cristianos que están huyéndole
Ay, santo, y vive en derrota. Huye el impío sin que nadie lo persiga, dice la palabra. Porque ese es el problema. Que el que está en derrota es porque es muy impío. Que se ha apartado de la verdad. Y ha cambiado la verdad por la mentira. Ha cambiado la luz por las tinieblas. Lamentablemente, hermano, cuando pasa eso, esa persona vive en derrota porque quiere. No porque Dios quiera. Que Dios no quiere que ningún su pueblo, ni cristiano, nadie vive en derrota. Que le sirva al Señor. Que busque al Señor. Porque si usted le sirve al Señor, si usted predica, si usted canta, si usted toca, si usted dirige culto, si usted da clase, de maestro que la diga, si usted, la oposición que está ocupando, cual sea, y es para trabajar para la obra del Señor, usted no tiene por qué vivir en derrota. Está trabajando para el Dios vivo, un Dios de poder, un Dios que todo lo puede. Pero es que las situaciones, pastores, es que el problema en el hogar, y que si o que en el trabajo, mire, eso viene, el Señor lo dijo, y el mundo tendría aflicción, pero confía, si confiara, no tendría que vivir en derrota, pero como no confiaste, comenzaste a vivir en derrota. Mira lo que pasó aquí en Marcos 9:18, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y le echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando, y dijo a tus discípulos que lo echaron fuera y no pudieron, y les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Mire, o sea que ahí los discípulos demostraron que estaban en derrota, porque el mismo Jesús se lo dijo cuando el padre llevó a su hijo al Señor, porque primero se lo llevó a ellos y no pudieron hacer nada por ellos. El padre lo está especificando ahí. Se lo llevó a tus discípulos y no pudieron hacer nada por ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estaban en derrota en este momento. ¿Por qué? Por algo Jesús le dijo: hombre de poca fe, ¿hasta cuándo os he de soportar? Mire lo que el Señor le dijo: hombre de poca fe, ¿hasta cuándo os he de soportar? Ya me están cansando. Ustedes no son mis discípulos, ustedes no están detrás de mí, ustedes no son mis seguidores. Ustedes no están viendo el ejemplo que estoy dando yo de poder y autoridad. ¿Qué pasó ahora? ¿Por qué ese joven sigue atado? ¿Por qué ese joven sigue los demonios atormentándolo? ¿Y quién es el padre de traérmelo? Vénmelo a traer a mí. ¿Acaso yo no dije: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo? ¿Acaso ese poder ustedes no lo tienen? Entonces ese es el problema. Ese es otro problema que estamos hoy en día, hermano. Que la gente sí de boca, de emoción, poder de emoción. Eso es lo que tenemos hoy en día. Un poder de emoción. Pero un poder de convicción no se ve. No se ve, hermano, porque no se ve nada. No se ve resultado. No se ve resultado, hermano. Yo sé de personas que han orado por ellos y han pasado y le han hecho 20,000 revoluciones. Y que creo que esa persona lo que ha hecho que se va peor de lo que vino. ¿Por qué? Porque la persona que lo ministró estaba en derrota. Tenía un dedo amarrado. Tenía un anatema escondido. Y cuando un anatema escondido, nadie que se atreva, mire, no se atreve a reprender el demonio cuando usted está en pecado. No lo haga. No lo haga. No lo haga. Porque unos intentaron tratar de hacerlo. Los mismos demonios dijeron: nosotros conocemos a Pedro, pero a ti no. A ti no te conocemos. Y le dieron una pera. Por poco los matan. Igual que aquel evangelista se levantó a reprender demonios de una señora y de un muchachito de 12 años, de 19 años. Y empezó a gritarle. Y empezó a decirle y a gritarle como él parecía más un demonio que lo que estaba endemoniado. Y fuera de ahí fue que los demonios agarró por la mano. Le dijo: adúltero, ¿con quién estabas acostado anoche? ¿Quién eres tú para que venga a decir a mí que salga de este cuerpo? Mira, hermano, mismo demonio lo dejó desenmascarado allí. Pues hay gente que son atrevidas, que saben que están mal y se meten a meditar, se meten a reprender demonios, se meten a orar por los enfermos. No lo hagas si estás en pecado, por favor, no lo hagas. Le vas a hacer un daño más grande a esa persona, en vez de hacer un bien, le vas a hacer un daño más grande. Deje que los que tienen fe, deje que los que viven rectamente, que los que están obedeciendo a Dios, lo viven en santidad, llevan la palabra como es, viven de día a día este evangelio, deje que los haga ellos.
Esas son las personas indicadas para hacerlo. No usted si está en pecado. Y si está en derrota, menos todavía. Bueno, la incredulidad debilitó a los apóstoles, ¿ves? La incredulidad los debilitó. ¿Es el problema? ¿Cuántos nos están debilitando por incredulidad en la iglesia, hermano? Usted sabe una cosa. Yo sé que usted no va a estar de acuerdo conmigo, pero yo lo respeto. Pero como pastor he visto, hermano, que hay más gente incrédula en la iglesia que afuera. Hay más incrédulos sentados en las bancas que los que hay afuera. A veces un pecador cree más que uno que dice que lleva años en el evangelio. Porque yo me he topado con personas, con testimonios de personas que me han dicho: ay, pastor, eso déjelo, debe ver si es que Dios quiere, cuando Él quiera, si es que Él le da la gana hacerlo. Así me han dicho. Mira qué clase de fe tienen. O sea, no, señor. El Señor dijo bien claro: este muchacho, en el momento, le dijo a los demonios: salgan fuera, salgan de él. Y en el momento obedecieron y se fueron. ¿Cómo que tráemelo después, la semana que viene, un mes que viene, como si fuera un consultorio espiritual? No, señor. En el momento Jesús lo libertó y se lo entregó a su Padre completamente sano. Y dijo bien claro, y le advirtió a los discípulos, como te lo está advirtiendo esta tarde, que ese género, con nada puede salir. Así que no vengas a gritar, no vengas con mucha emocionalismo. Mire, eso es lo más que estamos viendo hoy en día. Mire por internet para que usted vea. Eso que están proyectando por ahí, búsquelo. Tu emoción. ¿Ah? Eso no sale con emoción, eso sale con oración y ayuno. ¿Pero a cuánto les gusta hoy en día ayunar y orar, hermano? Bien poquitos ya. Hermano, la gente hasta le pesa cargar la Biblia. Mire, le pesa hasta cargar la palabra del Señor. Prefieren llevarse el celular o una tablet y abrirla, y a veces hasta se le queda sin carga y se queda sin leer la hora. ¿Por qué? Porque dependen más de una cosa electrónica que de un libro santo y sagrado y hermoso que lo puede tener en las manos y leerlo, y esa no se le va a la corriente, porque esa no usa luz. Pero como la gente está así es que vive la iglesia de este siglo. Pero nada, miren, Juan 15:5, miren lo que dice. Juan 15:5 dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. O sea, si usted está separado, usted está derrotado. Y si está derrotado, usted no puede hacer nada. Invéntatela si puedes, sácate la manga production, lo que tú quieras, pero sin él, sin la aprobación de Dios y sin la ayuda del Señor, nada puedes hacer. Nada te va a salir bien. Haz los planes, el hombre propone, pero Dios es quien dispone. Usted hace muchos planes en esta vida. Yo esto, y yo esto otro, y voy a celebrar esto, y voy a hacer... Entonces, cuando usted no pone a Dios por delante, usted lo consulta, y ese es el problema que estamos teniendo hoy en día, hermano. Cristianos que no consultan con Dios son cristianos derrotados. Cristianos que no ponen los planes en las manos de Dios y se agarran a los planes de Dios y no a los tuyos, son cristianos derrotados. Ministerios que no obedecen a la voz de Dios y planifican cualquier actividad cual sea sin contar con la aprobación de Dios, son ministerios derrotados. Y se va a ver en el tiempo, según pase el tiempo, los días, los meses, usted va a ver cómo va desapareciendo, porque lo que es de Dios permanece, lo que no es de Dios desaparece. Eso es así de claro, hermano. Así de claro es esto. Lo que es de Dios permanece. Aquí lo dice bien claro, Juan lo dice. Él es David. Nosotros somos los pámpanos. El que permanece en él y él en nosotros, este llevará fruto. Mucho fruto. ¿Por qué? Porque no vive derrotado. Vive en victoria. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada. ¿Usted no cuenta con Dios en su diario vivir, hermano? ¿Usted es de lo que se levanta y se manda el desayuno y no le da gracias a Dios? O se mandó el plato de arriba de bichuela con pollo, o con bistec, o con chuleta, lo que sea, no le dio gracias a Dios. O se acostó sin darle gracias a Dios, sin orar y sin hablar con el Señor. O se levantó por la mañana, agarró los dientes y arrancó a correr y no le dio gracias a Dios por ese día, ni se comentó a las manos del Señor porque vas a ir a estudiar o a trabajar. Usted es una persona derrotada.
Porque uno que está en victoria, mire, Daniel oraba 3 veces al día. ¿Ah? 3 veces al día Daniel oraba. Y mire todo lo que enfrentó. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios le dio la victoria? Porque era un hombre de oración. Era un hombre con temor a Dios. Era un hombre que tenía a Dios siempre al frente, presente, primero. Tú primero. Si tú no vas conmigo, yo no me muevo, dijo Moisés. Si tú no vas conmigo, yo no me muevo. Yo siento la presencia del Señor. Yo le estoy hablando aquí a muchas vidas. Que yo sé que están derrotados, precisando me están dando testimonio de que muchos que me están escuchando están viviendo un cristianismo derrotado. Son cristianos derrotados. Derrotados porque quieren. Porque muchas veces cantan en las iglesias, hay victoria en mi Jesús, en mi Jesús. Hay victoria en mi Jesús, en mi Jesús. Las cadenas que me ataban, rotas son por el Señor. Lo cantan pero viven atados. Viven con las cadenas. No quieren reconocer para que esas cadenas Dios las quite de verdad. Y prefieren vivir derrotados y encadenados que vivir en victoria. Que darle la gloria a Dios. El salmista del Salmo 127:1, mira lo que dice. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Si Jehová no está, usted está más atado, usted está más perdido un huevisco. Si Jehová no edifica la casa, ¿ah? Si él no lo edifica, porque esta casa espiritual que le edifica es él, el Espíritu Santo. Yo no soy de los pastores, hermano, no me gusta. Yo estoy bien renuente a eso, y soy uno de los que me opongo a eso. Que un pastor quiera decirle a una persona, quiera él edificar a una persona, que esa persona transformarla a él, que hayan cambiarlo él. Ese pastor que hace eso, lo que está haciendo es un daño. El pastor lo que tiene que hacer es doctrinar a la persona con la palabra, enseñarle la palabra, explicarle la palabra como está escrita, ¿ah? Y explicarle lo que es la vida en el Evangelio en Cristo Jesús. Que dice que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, cuando usted hace ese trabajo, esa labor, Dios te va a respaldar. Pero cuando usted empieza a tratar de hacer cambiar la gente, mire de ese trabajo que le corresponde al Espíritu Santo, no a usted. A nadie que se meta a tratar de cambiar a una persona, lo va a lograr. Va a vivir, estás tú en derrota, y esa persona va a seguir viviendo en más derrota. Y quién sabe hasta qué punto lo puede llevar. Hasta que se aparte y se pierda. Deje que el Espíritu Santo haga su trabajo. El suyo es simplemente predicar. El suyo es simplemente aconsejar. El suyo es simplemente enseñar. Pero lo demás lo hace el Señor, no lo hace usted. Por eso que el tema dice, si vives en derrota, es porque tú quieres. Muchos casos en la Biblia hay, hermano. La tribu de Coré, por estar viviendo de derrota, por estar moviendo la lengua y estar criticando a Moisés, y estarse rebelando contra Moisés, mire lo que le pasó. ¿Ah? Se abrió la tierra y se los tragó a todos. No quedó uno. Vivitos se fueron al infierno. ¿Ah? Mire lo que le pasó a María, la hermana de Aarón, por ponerse a hablar peste de Moisés. Porque si Moisés se había casado con una mujer cusita. ¿Ah? ¿Qué hizo Dios? Ah, ella profetiza. Yo soy profeta también, a mí Dios me habla. ¿Ah, sí? Pues ¿sabe qué? Yo, con Moisés yo hablé cara a cara, contigo no. Así le dijo el Señor. ¿Ah? Y por haberte puesto a bochinchar de Moisés, por haberte puesto a bochinchar del pastor, de la pastora, del hermano, ¿sabe qué? Una lepra la agarró, ay santo, mi hermana talado, mire, la enfermó con una lepra rápido. 7 días vas a estar así, hasta que te humilles. Y comenzó a vivir en derrota desde el momento que abrió la boca, empezó a bochinchar y a estar con esa jaquetonería de reclamar que Dios la usaba a ella también. Pues mire lo que le pasó, una lepra. Y el profeta viejo, ¿qué se le pasó? Por decir mentiras, decir que era profeta, y también que era profeta, y engañó el profeta que fue y le habló a Jeroboam. Ese profeta estaba en derrota cuando mintió. Y dijo que Jehová Dios le había dicho que al profeta que fuera a su casa y comiera y bebiera cuando yo digo que no lo hiciera. Si vamos a ver la Biblia, hermano, un montón de ejemplos hay. Hay un montón de ejemplos de hombres y mujeres
que vivieron en derrota y murieron en derrota. ¿Por qué? Porque ellos quisieron, no fue porque Dios quiso. Que Dios no quiere la muerte del impío. Que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él no vino a echar a nadie por el infierno, hermano. El que se echa al infierno es la persona misma que muere en derrota. Él mismo se compra el infierno. ¿Ah? Él mismo ya se separa su parcelita o su espacio en el infierno porque prefirió vivir en derrota que vivir en victoria. Vamos a hablar claro, hermano. Esto es serio. Usted quiere ver cambios. Usted quiere ver que la gloria de Dios se derrame en su casa, en su vida, en su familia. Usted quiere ver que Dios haga milagros, prodigios y maravillas, pero lo sigue haciendo. Pero lo que detiene que no lo haga exactamente es la incredulidad y la derrota. Un hogar, una familia, una iglesia, un concilio, un ministerio que es incrédulo, que cree solamente hasta cierto punto y no cree completamente la palabra del Señor y le pone buey, le pone bozal de buey que trilla. Esa iglesia, ese ministerio, ese concilio están en derrota. Y de ahí, hermano, quién sabe lo que les pueda pasar, el futuro que les espera. Ellos no saben, pero no les importa, porque si les importara, dejaran de hacerlo, se apartaran, buscaran a Dios en espíritu y en verdad. Este mensaje, grábelo, porque yo sé que este mensaje Dios le habló a muchas personas. Y déjame decirte, esta advertencia te la hago avisando con temor y temblor, que el Espíritu Santo me dice que te lo haga, que te lo diga. Tienes tiempo para arrepentirte y arreglar tu vida con el Señor. Arregla tu vida con Dios. Que no sea que mueras en pecado y pierdas tan grande salvación. Arréglala hoy. Deja de vivir en derrota. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártate. Estás a tiempo. Todavía tienes vida, estás respirando. No espera que llegue el día de tu muerte, el día final, donde ya no haya más oportunidad. Como le está pasando a millones de personas en esta tierra, que no lo han querido hacer y mire dónde están. Derechitos al infierno se fueron. ¿Por qué? Porque no quisieron oír la voz de Dios, no quisieron humillarse, no quisieron pedir perdón, no quisieron apartarse del pecado, de la iniquidad, de la inmoralidad, de la inmundicia y la mundanalidad y del libertinaje. Dios hace un llamado esta tarde y ese llamado es firme. Firme. A todo aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y entonces sí podrás decir que estás en victoria. Pero mientras no lo hagas, vivirás en derrota tu día a día. Y lo vas a sentir en tu peso diario, porque tu vida va a ser cargada, y no vas a tener paz, no vas a tener alegría, no vas a tener salud, no vas a tener bendición de Dios, porque estás obstruyendo que Dios lo haga. Estás deteniendo la mano de Dios para que Dios lo haga. Sal de la derrota y cámbiate para la victoria. Te dice el Señor. Dios te bendiga. Dios te guarde. Nada es imposible para Dios. No lo hay. Nada es imposible para Dios. No hay fronteras, no hay barreras. Nada te detenga. Nada es imposible para Dios. No hay murallas que Él no pueda derribar. No hay enfermedad que Él no pueda sanar. No hay problemas que Él no pueda resolver. Porque nada es imposible para Dios. La mejor programación la escuchas en Radio Almas para Cristo. Radio Almas para Cristo. Música, alabanza, adoraciones, predicaciones, reflexiones y mucho más. 24 horas al día, 7 días a la semana. www.almasparacristo.net. Que no te lo cuenten, experimentalo.